Mi novio me dejó porque era pobre y ahora soy yo quien financia su empresa. Hola a todos. No sé ni cómo empezar, pero creo que necesito contar esta historia para sacarla de mi sistema y quién sabe, tal vez a alguien le sirva de algo. Me llamo Daniela Orozco, tengo 27 años y soy licenciada en biotecnología. Hace un tiempo viví una experiencia que jamás imaginé. Mi novio de 3 años me dejó por considerarme poco ambiciosa, y en un giro del destino que todavía me cuesta procesar, terminé financiando su proyecto más grande sin que él lo supiera. Supongo que lo mejor es ir al principio para que todo cobre sentido. Soy morena clara, con el pelo rizado a la altura de los hombros y uso lentes grandes. Desde niña he sido más bien introvertida, o como me decía mi madre, muy de mi casa. Me encanta quedarme horas leyendo sobre biografías de científicas que la historia olvidó, o escuchando a Fito Páez y cantar hasta que alguien me pida que pare. Crecí en un entorno en el que la seguridad económica parecía un sueño lejano. Mi papá, un hombre muy trabajador, siempre decía que el dinero era un mal necesario, pero que nada valía más que la honestidad. Mi mamá, en cambio, creía que el sacrificio era la clave para salir adelante. Así que crecí con la idea de que debía esforzarme muchísimo si quería cierta estabilidad. Ya en la universidad elegí la carrera de biotecnología porque me apasiona la idea de curar enfermedades o, por lo menos, mejorar la vida de la gente desde un laboratorio. Me sentía muy capaz. Sin embargo, aunque la carrera me encantaba, pronto descubrí que no bastaba con la pasión. El campo de la ciencia, sobre todo en mi país, no te llena los bolsillos precisamente. Hubo una etapa en la que trabajé de mesera al mismo tiempo que tomaba clases, y más tarde conseguí un puesto de técnica de laboratorio donde estuve bastante tiempo. Aprendí muchísimo, pero también vivía estresada por la presión de entregar resultados precisos y por los horarios. Nunca tenía vacaciones reales y me las arreglaba para pagar la renta y de vez en cuando darme un gusto, como comprar un libro que me entusiasmara sin caer en deudas abismales. Fue en medio de este ritmo agitado que conocí a Tomás. Tenía un amigo en común que organizó una especie de reunión improvisada para presentar un proyecto de startup de biotecnología. En realidad, la idea de la empresa no era suya, sino de otro chico, pero Tomás estaba ahí como invitado de honor. Se presentó a sí mismo como emprendedor serial y visionario. Usaba palabras como pitch, venture capital y crowdfunding, pero en su propia versión mezclada con expresiones en inglés mal pronunciadas. Sorprendentemente, a mí me hizo gracia. Parecía una persona segura, encantadora y, aunque ahora me avergüence admitirlo, resultaba muy convincente. Al final de la reunión, cuando todos se fueron, nos quedamos platicando él y yo un buen rato sobre temas superficiales. Música, películas, la comida que habían servido. La conversación fluyó con facilidad. Me preguntó cuál era mi Twitter y se rió cuando le dije que lo usaba solo para hablar de ciencia con ironía o para compartir datos curiosos sobre la biotecnología. Me dijo que a él le gustaban las redes, pero sobre todo para promocionarse. Recuerdo exactamente la frase que usó: si no estás en línea, no existes. Lo tomé como un comentario gracioso, pero esa frase definiría muchas de sus posturas más adelante. Empezamos a salir poco a poco. Tomás me invitaba a cafeterías nuevas o a eventos gratuitos de emprendedores donde él siempre se paseaba como si fuera la estrella. A mí no me molestaba mucho, porque me parecía que tenía sus propios métodos para relacionarse y al final del día lo sentía inofensivo. Me gustaba su compañía. Él se reía de mis chistes un poco nerd, de mis referencias a series como The Big Bang Theory o, como él la pronunciaba, The Big Bang Theory. Y yo me sentía halagada de que alguien con tanta supuesta seguridad quisiera escucharme hablar de mis ideas, mis teorías y mis experimentos de laboratorio. Con el paso de los meses fuimos formalizando. A veces me pregunto si lo quise tanto de verdad o si simplemente necesitaba sentirme apreciada. Vivía con una tensión constante por el dinero. Trabajaba doble turno, muy por encima de lo que pagaban a otros compañeros con la misma labor, y aún así no me alcanzaba para darme lujos. Él, en cambio, solía levantarse tarde con el argumento de que la creatividad no tiene horario. Tenía una rutina extraña. Un día se dormía a las 4 de la mañana planeando una plataforma de consultoría financiera y al otro se la pasaba en cafeterías caras con su computadora, sumergido en aplicaciones de diseño y marketing. Rara vez veía resultados tangibles, pero cuando le preguntaba por los ingresos, respondía que pronto llegaría un inversor o un contrato. Después de un año juntos, surgió la idea de mudarnos.
No sé en qué momento exacto decidimos compartir apartamento. Tal vez porque él estaba sin mucha estabilidad y yo quería creer que no me importaba sostenerlo mientras él triunfaba con alguna de sus grandes ideas. Yo, con cierta ingenuidad, decía que estaba invirtiendo en nuestro futuro cada vez que pagaba la renta casi completa. Él ponía algo, pero solía ser poquísimo. A veces decía que estaba cerca de cerrar un acuerdo con algún cliente y me prometía que pronto contribuiría con la mitad. Se lo creí porque, en el fondo, me daba miedo la soledad y quería confiar en que él no era un charlatán más. Así pasaron 2 años. Mi madre me preguntaba con discreción si realmente Tomás aportaba a la relación. Yo la defendía diciendo que él tenía ambición y que a veces eso tardaba en dar frutos. Me hacía más feliz pensar que era un genio incomprendido a que simplemente estaba viviendo a mi costa. Me daba vergüenza admitir que temía no poder pagar el alquiler yo sola y que aún así casi siempre terminé pagando todo. Recuerdo un punto de quiebre muy marcado. El día que me llegó una carta de la institución que administraba mi beca universitaria anterior. Me reclamaban una serie de papeleos atrasados, había un asunto de impuestos que no había resuelto. Empecé a llorar, me sentía muy presionada, con turnos extra en el laboratorio y deudas que surgían de manera inesperada. Cuando le conté a Tomás, esperaba un abrazo, un no te preocupes, lo vamos a resolver juntos, algo que me aliviara. Pero su respuesta fue la clásica. Tú relájate, bebé, yo ya casi cierro una negociación. Aquello me rompió un poco, no me dio nada de certidumbre ni ayuda real. Aún así, intenté sostener mi fe. Quizá porque en mi casa me enseñaron a ser demasiado comprensiva y a creer en la gente. O quizá porque me aterraba romper con él y enfrentar mi propia realidad. Fue entonces cuando, en uno de mis ratos libres, comencé a escribir en Twitter con más frecuencia. Comentaba artículos científicos, hacía bromas sobre la vida de laboratorio. Tenía un grupito de seguidores fieles que reían con mis ironías. Empecé a encontrar una especie de refugio ahí, lejos del estrés y las promesas incumplidas de Tomás. Tenía una cuenta de Instagram cerrada donde a veces subía fotos de mis experimentos, pero ese era mi espacio más íntimo, sin afán de lucirme ante nadie. Cuando cumplimos 3 años, las cosas ya estaban muy tensas. Tomás, en vez de mostrar signos de progreso, se había vuelto aún más disperso. Coqueteaba con proyectos de todo tipo. Apps de envíos a domicilio, sistemas de gestión de datos médicos, planes de marketing para influencers de gastronomía, nada terminaba de concretarse. Para colmo, yo me había acostumbrado a que no trajera dinero, pero no me resignaba a la falta de empatía. Seguía trabajando doble turno y, a veces, me sentía tan cansada que dejaba mi cena a medias y me dormía con la ropa puesta. Un jueves por la noche, Tomás me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pensé que quería confesarme que había aceptado un trabajo estable. Tenía la esperanza de que por fin hubiera madurado un poco. Sin embargo, sus palabras me dejaron perpleja. Necesito a alguien que me eleve, no que me arrastre. Yo sé que trabajas mucho, pero tu mente no está en el juego de la ambición real. Me estás frenando. Lo miré atónita sin entender. El corazón me latía a 1000. Era como si hubiera ensayado ese discurso. Te aprecio, Daniela, pero no compartimos la misma visión del éxito. No puedo seguir con alguien que no me impulse. Sentí un mareo. Me pregunté cómo, después de 3 años, se atrevía a decir que no lo impulsaba. ¿Acaso no había pagado yo casi todos nuestros gastos? Me quedé callada, tratando de procesar. Él continuó. Tú no arriesgas, no apuestas por la grandeza. Y aunque te quiero, lo nuestro ya no funciona. Podría haber discutido, gritado que durante 3 años lo mantuve. Pero no me salían las palabras, solo podía sentir una mezcla de vergüenza, rabia y, sobre todo, un dolor punzante. 2 días después, se fue del apartamento. Me avisó con un escueto, ya me estoy yendo, no te preocupes por mis cosas, luego regreso por lo que quede. Fue humillante. Ni siquiera me dio tiempo de procesar el quiebre. Durante semanas, viví entre la indignación y la tristeza. Uno de mis peores momentos fue cuando vi en redes que Tomás salía con una influencer de finanzas que alardeaba de su libertad económica. Ella publicaba fotos en lujosos restaurantes y daba consejos tipo, si no generas dinero mientras duermes, vas a ser pobre toda la vida. Detesté cada uno de sus posts. Me atormentaba la idea de que él había optado por ella, tachándome a mí de poco ambiciosa. Algo cambió en mí después de esa ruptura. Me di cuenta de que, durante todo ese tiempo, viví subordinando mis decisiones a mi miedo a la soledad.
y a la necesidad de sentirme valiosa para alguien más. Tomás no solo me había herido el orgullo, sino que me había abierto los ojos. Trabajaba tantísimo que apenas tenía tiempo para pensar en mi propio desarrollo profesional. Todo lo hacía para sobrevivir. Así que empecé a replantearme mis metas. Fue en esa época que llegó un correo inesperado. Una universidad extranjera, con la que mi jefe del laboratorio tenía contacto, ofrecía becas para un programa de posgrado en nanotecnología enfocada en diagnóstico precoz de enfermedades. No había pensado en irme antes, pero la noticia de mi ruptura y el dolor que sentía me impulsaron a probar suerte. Mi jefe me animó a postular. Me dijo que mi trabajo era muy bueno y que tenía posibilidades reales de obtener la beca. Me preparé, envié todos mis documentos, redacté una carta de motivos y contra todo pronóstico me aceptaron. Viajé al año siguiente. Fue un cambio radical. Me encontré en un país desconocido, con un clima helado y un idioma que medio entendía pero que no dominaba. Sin embargo, me enamoré de la investigación que estaba llevando a cabo el grupo de nanotecnología. Empecé a trabajar en un proyecto sobre sensores para detección de células cancerígenas en etapas tempranas. Estaba tan comprometida con el tema que por primera vez sentí que algo me llenaba genuinamente. Tenía miedo e ilusión a la vez y una motivación como nunca antes. Mi vida académica se volvió muy intensa. Pasaba horas en el laboratorio, a veces olvidaba comer, pero no me importaba porque me apasionaba lo que hacía. Forjé amistades con compañeros de distintas partes del mundo. Y cada vez que podía, escribía en Twitter acerca de pequeños avances de mi investigación, sin revelar secretos, claro, y de la satisfacción que sentía al trabajar en algo que realmente podía cambiar vidas. Dejé de ver las redes de Tomás y su nueva novia influencer. No quería intoxicarme con eso. Me bastaba con un rumor que llegó hasta mí a través de un conocido, que la influencer lo había llevado a todas partes para promover su imagen de emprendedor, y que él seguía sin concretar nada sólido. Durante esos años de estudio, el prestigio de nuestro grupo de investigación creció. Logramos desarrollar una patente valiosa, una pequeña plataforma nanotecnológica capaz de detectar marcadores tumorales con una precisión inédita. Fue un boom. Varias farmacéuticas se interesaron. El profesor líder del proyecto decidió crear una nueva empresa para comercializar la tecnología y me incluyeron como coinventora en la patente. De pronto, mi carrera dio un giro espectacular. No me convertí en millonaria de la noche a la mañana, pero se abrieron muchísimas oportunidades de inversión. La ciencia que me encantaba resultó tener un potencial comercial importante. Entre negociaciones, la universidad y la empresa emergente me ofrecieron una posición de investigadora principal y cierto porcentaje de ganancias. Mi visión sobre los negocios cambió. Comprendí que cuando un proyecto está bien fundamentado y respaldado por una propuesta sólida, los inversores llegan. Uno de esos inversores resultó ser un fondo de inversión donde yo conocía personas clave, y me invitaron a formar parte de sus proyectos como inversionista silenciosa en el ámbito de la biotecnología y la salud. Para mi sorpresa, me di cuenta de que el mundo financiero no era tan hermético como yo creía, siempre y cuando uno tuviera una propuesta genuina y hubiera demostrado capacidad. Además, mi red de contactos científicos me daba acceso a innovaciones que necesitaban capital para volverse viables. Ese fue el momento en el que decidí regresar a mi país. Había conseguido una estabilidad que jamás había soñado. No era billonaria, pero tenía una posición cómoda, podía permitirme tomar riesgos y, sobre todo, quería volver a casa con la frente en alto. Hacía tiempo que mi familia me preguntaba si regresaría algún día, y yo quería verlos. Aterricé con el propósito de seguir colaborando con laboratorios locales y, de paso, averiguar si existían startups que valiera la pena financiar. La vida es irónica. Muy pronto me topé con un proyecto de software de salud que estaba llamando la atención de varios inversores. Su enfoque era crear aplicaciones para el diagnóstico remoto y la gestión de datos médicos, algo que se alineara perfectamente con lo que yo conocía. Así que empecé a leer informes, a observar las presentaciones y a reunirme con personas clave del fondo de inversión. El plan de negocio no estaba mal, aunque le faltaba pulir detalles. La gran sorpresa. El líder y cofundador del proyecto era Tomás. Sí, mi ex, aquel que me dejó porque yo no lo elevaba. Cuando lo vi en la lista de fundadores, sentí que el corazón me daba un vuelco. No sabía si reírme o enojarme. Me vinieron a la mente sus palabras, las veces que aseguraba que era un visionario.
Ahora, años después, parecía haber dado con una idea que podría funcionar, pero aún no había logrado convencer a los inversores grandes. Entonces me pregunté, ¿invierto o no invierto? Lo normal habría sido mantenerme al margen por razones personales. Pero después de pensarlo fríamente, vi que el proyecto en sí tenía potencial, solo que el equipo no tenía experiencia técnica en salud. Y yo, con mi red de investigadores, podía reforzar esa parte. Fue así como acordé con el fondo de inversión ser la principal inyectora de capital, bajo estricta confidencialidad. No aparecía mi nombre ni mi rostro. Se utilizarían empresas intermediarias y abogados que representaban mis intereses. Empezaron las reuniones con Tomás y su equipo. Yo no asistía físicamente, dejaba que mis representantes se encargaran. Sin embargo, me enviaban los videos de las presentaciones y los informes. Ver a Tomás en traje, hablando con tanto entusiasmo, me resultaba casi gracioso. Se esforzaba por proyectar esa confianza arrolladora que siempre había tenido, diciendo que esta vez sí cambiaría el mundo de la salud. Y mis abogados, siguiendo mis instrucciones, lo escuchaban con seriedad, pedían detalles, ajustaban presupuestos, pero nunca dejaban claro de dónde provenía la parte más sustancial del dinero. Pasaron varias semanas hasta que se cerró el acuerdo preliminar. A partir de ese momento, el software de salud contaría con financiación suficiente para arrancar. Lo interesante era que todos los socios desconocían que detrás de ese dinero estaba yo. Para entonces, la relación de Tomás con la influencer había terminado, según me contaron. Hizo su vida, pensé, sin rencor. Pero no voy a negar que sentía cierta satisfacción al verlo esforzarse para demostrar que ahora sí era un emprendedor exitoso. La ocasión perfecta para la revelación llegó unos meses después, en una cena privada que el fondo de inversión organizó para presentar a algunos socios nuevos y fortalecer vínculos. Se trataba de un lugar elegante, con mesas adornadas con velas y la típica atmósfera de exclusividad. Sabía que Tomás estaría ahí, acompañado de su equipo. Yo era la invitada de honor, en calidad de inversionista silenciosa, dispuesta a salir a la luz. La verdad, me temblaban las piernas de pensar en su reacción. Llegué al evento con un vestido sobrio, no muy llamativo, y me senté en la parte de atrás sin saludar a nadie en especial. Varios asistentes me reconocieron como la investigadora de nanotecnología que había regresado de estudiar en el extranjero, pero la mayoría no tenía ni idea de mi participación en el fondo. Vi a Tomás en la distancia, charlando animadamente con un señor corpulento, seguramente otro inversor. Lo observé con calma, recordando tantas noches en las que yo regresaba exhausta del laboratorio mientras él contaba una idea tras otra, sin concretar nada. Recordé también el dolor de su despedida y cómo me había hecho sentir poco ambiciosa. En un momento de la noche, uno de mis abogados se acercó a mí y me dijo con discreción: «Están a punto de hacer el brindis para anunciar tu incorporación, ¿lista?». Asentí. Sentí un nudo en el estómago, pero también un extraño cosquilleo de libertad. Minutos después, el anfitrión tomó la palabra y comenzó a explicar que el fondo tenía el honor de presentar a una de sus principales inversoras, una persona que había hecho posible la financiación de varios proyectos, incluido el de Tomás. Lo vi a él ponerse un poco nervioso, seguramente preguntándose de quién se trataba. Y entonces mencionaron mi nombre, Daniela Orozco. Al oírlo, algunos aplaudieron porque, en el mundillo de la biotecnología, mi nombre les sonaba. Pero Tomás se quedó de piedra. Miró a su alrededor buscando confirmación y entonces me vio. Me acerqué lentamente, con una media sonrisa que luchaba por controlar para no parecer burlona. Él no supo cómo reaccionar, se quedó con el aplauso a medio camino y una expresión de desconcierto total. El anfitrión me dio la palabra y yo dije algo así como: «Agradezco la confianza que el fondo ha depositado en mí». Cuando regresé del extranjero, quería impulsar proyectos con visión y determinación y encontré en varios emprendimientos la oportunidad de hacerlo. Entre ellos, el proyecto de software de salud liderado por Tomás. Es un honor formar parte de esto y ver cómo las grandes ideas pueden crecer con el respaldo adecuado. No miré a Tomás directamente. Me limité a mantener la vista en el público, escuchando el eco de los aplausos. Se sentía un silencio expectante. Podía ver en su semblante una mezcla de incredulidad, vergüenza y quizá un rastro de esperanza de que yo no guardara rencor. Después de la intervención, nos pidieron a todos que disfrutáramos de la cena y socializáramos. Me dirigí a mi mesa y poco después Tomás se acercó.
Dani, así me solía llamar, no sabía que estabas detrás de todo esto. Felicidades, te ves muy bien, balbuceó con una sonrisa tensa. Lo saludé con amabilidad, pero sin demasiada familiaridad. Me dijo que quería hablar conmigo en privado. Acepté, aunque no me entusiasmaba la idea de una confrontación. Fuimos a un rincón del salón, donde las luces eran más tenues y el ruido de fondo de la música nos daba cierto espacio. Supongo que esto es una gran sorpresa para ti, comenté sin querer sonar sarcástica. No tienes idea, estoy impactado, me alegra que te haya ido bien, o sea, en serio, me da gusto. Noté que le costaba mantener la compostura. Sus manos temblaban un poco. Era como si quisiera pedirme disculpas, pero no supiera por dónde empezar. Al fin y al cabo, él me había dicho que no tenía ambición y me dejó por considerarme un lastre. Lo siento, soltó de pronto. Sé que fui un idiota y me aproveché de tu trabajo, de tu buena voluntad. Después te dije cosas horribles, no te merecías eso. La verdad es que siempre fuiste mi motor, pero yo no lo supe ver. Lo escuché con atención, sin interrumpir. Me di cuenta de que mi corazón ya no latía con furia ni con dolor. Me sentía en paz, como si aquellos 3 años con él fueran parte de otra vida. Me conmovió un poco su arrepentimiento, pero también recordé que a mí nadie me devolvió el tiempo ni la energía que invertí intentando impulsarlo. De verdad me gustaría que hiciéramos las paces, continuó. Ahora que ambos estamos en el mismo sector, podríamos unir fuerzas, dejar atrás el pasado. No quiero volver a herirte. Entiendo que no quieras nada conmigo, pero me gustaría al menos tener tu perdón. Lo dije con calma, sin alzar la voz ni sonar dramática. Esto no se trata de perdón. Te estoy financiando porque veo un potencial en tu proyecto. No te confundas, mi inversión no es un acto de cariño, es un negocio. Tú eres libre de buscar la aceptación y el aplauso que siempre quisiste, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Tomás parpadeó con una mezcla de sorpresa y desolación. Pensé por un momento que iba a insistir con un discurso más emotivo, pero no lo hizo. Parecía entender la magnitud de lo que estaba pasando. Estaba frente a una mujer que ya no necesitaba su validación, ni la de nadie. Al menos me gustaría invitarte a un café para hablarlo con más calma, alcanzó a decir, casi en un susurro. No hace falta, repliqué. Tú sigue con tus planes, yo seguiré con los míos. El acuerdo de inversión va a continuar mientras sea rentable para ambas partes. Si en el futuro decide disolverse o venderse a otra empresa, lo haré sin dudarlo. Me quedé mirándolo unos instantes, intentando reconocer en él al Tomás que un día amé y admiré, aunque fuera ingenuamente. Pero ya no estaba, o quizá yo era la que había cambiado. Esa Daniela que vivía con miedo a no ser suficiente, a no ser querida, ya no existía. Cuando empezó a decir algo más, simplemente extendí un cheque simbólico que mi abogado había preparado para la ocasión. El monto correspondía a un porcentaje de la inversión inicial que se había acordado. Se lo di en la mano con una nota que decía, este es tu primer tramo de financiación, haz con él lo mejor que puedas. Tomás leyó la cantidad y luego leyó mis iniciales en la firma. Su expresión fue de confusión y cierto asombro. La mano le temblaba. No sabía si agradecer o sentirse herido en su orgullo. Por un instante, vi en sus ojos esa mirada que te ruega otra oportunidad, ese brillo de la gente que se da cuenta de su error demasiado tarde. Pero no le di tiempo a replicar. Di un suave paso hacia atrás y le dije, con la voz más tranquila que pude, esto es lo que vales para mí, mi inversión, no mi perdón. Después de esa frase, me di la vuelta y regresé a mi mesa, dispuesta a disfrutar la cena con el resto de los asistentes. No lo odiaba, ni siquiera sentía rencor. Simplemente había madurado la idea de que no necesitaba demostrarle nada a nadie más, solo a mí misma. Había sido un camino largo y difícil, pero en ese momento comprendí que el mayor triunfo no era dejarlo en ridículo, sino dejar de cargar con el peso de sus juicios. A partir de esa noche, mi vida siguió un rumbo donde mi valor ya no dependía de la aprobación o de la compañía de un hombre que me viera como un trampolín o como un obstáculo. Me enfoqué en desarrollar nuevas aplicaciones nanotecnológicas, en colaborar con otros científicos y en invertir en proyectos con verdadero potencial. Encontré tiempo para mi familia, para viajar y para leer todas las biografías que siempre quise. Incluso tuve espacio para el amor más adelante, pero esa ya es otra historia. En cuanto a Tomás, su startup recibió la inversión y logró algunos avances. No sé a ciencia cierta qué rumbo tomó después porque, con el tiempo, cedí mis participaciones al fondo y decidí enfocar mi atención en proyectos que me apasionaran más.
Me basta saber que, si realmente se esforzó y aprendió de sus errores, probablemente esté bien. Y si no, pues al menos sé que mi apoyo económico no dependía de su manera de tratarme como persona, sino de su potencial como emprendedor. Fue un negocio tal como se lo dije. Hoy escribo esto no para jactarme de mi éxito, sino para compartir lo que aprendí. La dignidad y el amor propio nunca deberían ponerse en riesgo por querer encajar en las metas de alguien más.